Pues nada, vamos a dar inicio a este encuentro impulsado por el Foro de Universidades del Club Excelencia en Gestión. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por la puntualidad. En esta ocasión hemos superado la barrera de los 50 inscritos, se nos están uniendo todos muy puntualmente, muchísimas gracias. Comentaros que vamos a grabar la sesión, ¿vale? Y luego, como siempre, a posteriori vamos a compartir no solamente la grabación, sino todo el contenido del encuentro. Pues como os decía, vamos a dar inicio a este segundo y último encuentro del Foro de Universidades, en el que vamos a abordar el futuro de la universidad. Y para ello, para empezar y para introducir el tema y dar la bienvenida, me acompaña Susana Fábregas, directora de Socios y de Sostenibilidad del Club. Adelante, Susana. Gracias, Denise. Bueno, gracias a todos. Buenos días a todos los que estáis conectados. Se va conectando más gente, como decía Denise, pero bueno, pues gracias por la puntualidad. Como comentaba Denise, vamos a arrancar este nuevo encuentro del foro impulsado desde el Foro de Universidades. En realidad lo hemos llamado El futuro de la universidad, pero como no puede ser de otra manera, estando en un marco del Club Excelencia en Gestión, pues vamos a hablar del futuro de la universidad desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Nos vamos a centrar en el futuro de la gestión universitaria. Los que habéis seguido nuestra actividad este año, sabéis que en el club estamos hablando desde inicios de año que arrancamos con una investigación sobre la gestión 5.0, ¿no? Cuando empezamos a hablar de gestión 5.0, decía, pero ¿por qué 5.0? Bueno, pues podríamos haberlo llamado 5.0, 4.0, 6.0, pero al final es lo que decidimos para hablar sobre el futuro de la gestión, ¿no? A inicios de año empezamos una investigación, hemos hecho varias encuestas, varias recogidas de información, el foro anual centrado en esa gestión 5.0 y habrá más actividades en los próximos meses, ¿no? El objetivo es centrarnos en cómo será esa gestión del futuro independientemente del sector, ¿no? Ya sabéis, muchos de los que estáis aquí o la mayoría sois de organizaciones que son socias del club, aunque este encuentro es abierto y hay algunos que sois de organizaciones no socias, la mayor parte de universidades, pero también hay gente de empresa o de startup. Y bueno, pues nosotros nos centramos al final en hablar de gestión y sobre todo en hablar de prepararnos o cómo prepararnos mejor para este futuro y para los cambios que vienen en el futuro, ¿no? El foro de universidades es un foro de los foros de benchmarking, que la verdad es que es el primero que se creó hace ya pues a inicios de la vida del club. Y bueno, pues ha trabajado a lo largo de los años en distintos proyectos. En 2022 se arrancó con un nuevo equipo de coordinación y hoy tenemos aquí varios de los miembros de ese equipo de coordinación. Y se decidió trabajar precisamente, crear una action tank que trabajase en cuáles eran los retos de futuro de la universidad. Para ello, a lo largo del año pasado estuvimos haciendo distintas actividades y en la primera parte de este año distintas actividades, workshops, recogidas de información, distintas acciones que nos permitieron pues que universidades, empresas, startups, colegios trabajasen conjuntos para ver cuál era ese futuro de la gestión universitaria y qué necesitaban también los otros grupos de interés de las universidades, ¿no? Qué necesitaban de ellas. Esto dio pie a una publicación bueno, que ahora os presentaremos a continuación, que es una publicación llamada Las claves del futuro de la gestión universitaria y que va a ser el núcleo central de este encuentro. Presentamos la publicación en el encuentro que hicimos en la Universidad Internacional de Valencia en junio y bueno, pues a partir de ahí hemos estado trabajando o dando difusión a este estudio, pero nos pareció oportuno pues hacer este encuentro donde no solo presentásemos el estudio para los que no lo conocéis, sino que además pues nos diera pie a debatir sobre estos retos y a seguir avanzando en cómo afrontarlos, sobre todo, ¿no? Desde la colaboración entre los distintos agentes. Así que bueno, va a ser el núcleo central. Yolanda Cerezo, líder coordinadora del Foro de Universidades y además vicerrectora de Gestión Académica, Calidad y Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, pues a continuación va a presentar
el informe, va a presentar la publicación y a continuación pues habrá una mesa de diálogo que moderará y que ya os presentará también a todos los que van a participar. Así que Yolanda, cuando quieras, encantados de oírte. Pues me encanta salir con este look tan ideal en esta foto, que siempre Denis y Susana me cuidan mucho en esos looks tan bonitos. Y bueno, pues feliz de nuevo de compartir con muchos que nos están escuchando y compañeros, pues un trabajo que para todos creo que ha sido ilusionante. Que ojalá que todo el que sienta que a lo largo del camino ha formado parte, en ese momento del formar parte, le haya también significado en su vida y por tanto le haya aportado, porque creo que parte de este trabajo, a la vez que quería encontrar respuesta a las claves del futuro de la gestión universitaria, quería también entender muy bien la importancia de ese grupo de trabajo con profesionales que se abran a un diálogo verdadero sobre el futuro precisamente de la gestión universitaria, y que fuimos muy conscientes desde el principio, que es casi el gran debate, si hablábamos del futuro de la universidad o el futuro de la gestión universitaria, entendiendo que existía una simbiosis muy clara entre ambos, en el sentido de que para poder hablar en términos de futuro, cada vez parece más que en el ámbito de la gestión se presenta como importante observar muy bien el presente, ¿no? Observar muy bien el presente, porque por la celeridad que recoge está lleno de pequeñas claves o pequeñas señales. En alguna otra participación que hemos hecho con el Club de Excelencia en Gestión nos estaban dando esta serie de pistas que, más que mirar al futuro, como habitualmente hemos tratado de hacer, con prospectiva y con una ideación predeterminista y aunada pues, por una serie de movimientos donde la complejidad nos está desbordando, pues pensáramos de qué manera, también no solo por el resultado, sino por el cómo organizamos el ETA Action Tank, pudiera servir de un método que ayudara, bueno, parte formativa también a ir diseñando ese futuro. Entonces, creo que lo primero que es importante es darnos cuenta que ojalá este espacio que vamos a estar compartiendo ya nos dé esa pequeña clave, o sea, que nos pongamos realmente en clave de que a la salida de este encuentro nos podamos poner en acción porque hayamos descubierto algo que viene desde un despertar interior que cada uno de nosotros tenemos. Por eso también me parecía relevante e importante hablar de que el ETA Action Tank, que habitualmente dentro del club organizaban y fue inspiración para nosotros del Action Tank, lleva la premisa ED de educación, porque al final el propio método es un método de estudio, de diálogo, y es un método muy universitario el que hemos desplegado, también con la esperanza que teníamos al principio, porque conformó, y Denise y Susana os lo pueden confirmar, mucha confianza, porque era un método exploratorio y de investigación, que los pasos no los teníamos totalmente definidos, sino que queríamos desplegar pues, un tipo de descubrimiento que nos ayudara a ir trabajando no solamente respecto a las claves del futuro, sino otras líneas de trabajo con las que poder profundizar, ¿no? Lo podéis encontrar con mucho más detalle en el estudio, la metodología que combinaba concept mapping con Work Café, mezclando absolutamente contextos metodológicos que para nosotros tenían como pieza clave la importancia del método en apoyo al descubrimiento de las personas que conformaban parte de este equipo y que fueron cambiando del principio al final, incorporando pues, personas de gran valor y, bueno, especialmente en este momento pues agradezco a todos y cada uno los que han estado en cada fase del proceso, porque desde ahí se fue produciendo el descubrimiento. Esto también quería compartirlo con vosotros porque esta metodología también nos permitió ir abriendo desde un gran amplio conjunto de elementos que creíamos que impactaban en la gestión, ir realizando una especie de funnel, ir detractando de ahí cuáles eran aquellos esenciales, en base a criterios que fuimos marcando que eran relevantes en cuanto a cumplimiento e importancia. ¿Por qué comparto esto? Porque una vez que os metáis en profundidad, quien quiera leer con más detalle lo que es el propio informe, vimos que de ahí podríamos también analizar con más profundidad
aquellos a los que no tenían tanta importancia éramos más cumplidores que cumplidores, o sea que también permiten la gestión hacer una reflexión del trabajo actual que desarrollamos y hasta qué punto está conduciéndonos hacia lo que deseamos como institución, ¿no? Creo que también es relevante que en todas las aportaciones poníamos de una manera muy central lo que era la misión universitaria. Como ha dicho Susana, súper interesante que esa gestión 5.0 sea de valor para todo universalmente, pero también nosotros teníamos un poco la aspiración de que pudiéramos aportar a esa gestión 5.0 lo que es una verdadera aportación desde el contexto de la universidad. Bueno, arrancando ese camino y tratando de conectarlo con lo que es la propia universidad, creo que también es relevante darnos cuenta que en el contexto normalmente de la gestión no universitaria, nos ponemos retos, pero los retos parece que siempre tienen un techo. En la gestión de cualquier institución, los techos acompañan muy mucho a la gestión. De modo que sabemos hasta dónde podemos llegar y desde ahí vemos cómo ordenar todo lo que sucede a continuación en el ámbito de la gestión. Es verdad que siempre existen limitación de recursos, de personas. Parece que siempre las ideas tienen una tapa, ¿no? Creo que, al contrario, en el contexto universitario, nuestra aspiración siempre es superar la tapa, ¿no? O de algún modo ir un poco más allá, ¿no? Por eso, de esta parte, querría compartir con vosotros la reflexión tan profunda de cómo trazar horizontes poderosos y factibles, ¿no? O sea, que nos llevaran a ver ese techo con una amplitud de miras, porque desde la amplitud con la que la universidad, que creo que es un campo de juego que sí que lo habilita, va a permitir también abrir esos horizontes hacia otras muchas personas, ¿no? En el trabajo que hicimos, al final se redujo en esa reducción que decíamos, se identificaron 4 elementos que eran clave y que son los que ahora voy a entrar a detallar un poco con mayor, afinando un poquito, ¿no? Que bueno, aquí los veis nombrados, tanto la inteligencia colectiva como la organización Data Driven, nuevos modelos de negocio y el aprendizaje personalizado. Es interesantísimo que cuando hacíamos el trabajo, una de las primeras palancas siempre que nos surgían era que le estábamos poniendo nombre o tamaño, dimensión, entendedme, a muchas cosas que tenían un significado, que manejaban realidades un poco paralelas, pero no totalmente coincidentes, ¿no? Entonces, bueno, esto también quería resaltarlo porque luego al final damos un poco claves para que esto pueda ser fructífero en los contextos en los que se pongan. En primer lugar, entro un poco a detallar un poco lo que en principio nos estaba proponiendo el ámbito de la inteligencia colectiva. Es verdad que a lo largo del informe intentamos recorrer no solamente lo que aparecía como objetivo fundamental, sino qué propuestas nos iba a traer de bien para las instituciones el afrontarlo y de alguna forma la mirada, como decía, con un poco de amplitud de miras y de alcance, ¿no? Pues el objetivo que surgía del redaccional, como digo, de un montón de información recabada, es convertir la universidad en una organización inteligente colectiva que de algún modo contenga o sea capaz de hacer posible para todos los públicos de interés del ecosistema los objetivos, los retos y las necesidades. ¿Cómo integrar todo esto? Es lo que la integración de estos elementos, que habitualmente no es tan posible en el ámbito de la gestión, nos llevó a intentar optimizar o llevar de la mano de la gestión, maximizar lo que llamamos el coeficiente de inteligencia colectiva, como un sistema combinado de diferentes inteligencias, la artificial, la colaborativa y la relacional, como sistema básico en el que pudiéramos integrar el progreso de equipos, proyectos y departamentos. Como veis aquí, este marco de actuación implicaba sobre todo entender esta inteligencia colectiva como puramente un recurso estratégico que nos permitiera trabajar como una organización que no solamente es inteligente, sino que tiene una capacidad de aprender y de conectar la misión no solamente de las personas, sino también de los equipos y, a su vez, de cada una de las instituciones con la aspiración del bien que queremos procurar a la sociedad, ¿no? Esto, que puede parecer una cuestión así etérea,
la dificultad puede estar en la integración, porque en el hoy, ya que sí que estamos aplicando inteligencia artificial en muchas de las instituciones, sí que estamos trabajando con inteligencia colaborativa, nosotros hemos desplegado dentro de la universidad proyectos concretos y se ve que en el ámbito de la inteligencia relacional cada vez tenemos que considerar más dentro de la persona, no solamente el tema racional, pues, sino también otros elementos afectivos o de otra índole. Entonces, bueno, con el presente en hoy va generando un conjunto de retos que van a irse escalando en el tiempo, que sobre todo yo creo que atienden a la integración. Voy a ir brevemente porque por otro lado podéis entrar en el detalle de toda la lectura del informe a la que os animo a todos. En el segundo caso, y hablando de nuevo un poco de la redefinición de determinados conceptos, creo que en la gestión todos cuando vemos la parte de organización, que se habla mucho de apoyada en toma de decisiones, centrada en el dato, etcétera, etcétera, donde hay muchos proyectos que ya se están forjando dentro de las instituciones en cuanto al gobierno del dato, la calidad del dato, etcétera. Aquí, al aunar esos esfuerzos de tener una visión un poquito de futuro, veíamos que, como siempre, tiene que estar orientado a la toma de decisiones y para nosotros es un factor clave en el contexto educativo la mejora del aprendizaje junto con la ayuda al desarrollo personal y profesional. Y como digo, esto es un reto ahora mismo ya en las distintas organizaciones. Aquí hay personas interesadas en escuchar esto desde el ámbito de recursos humanos con los problemas de talento que están teniendo y, bueno, y dificultades que sobre todo hablan de unas nuevas generaciones en la búsqueda de su vida profesional, pues hablábamos de cómo esta estrategia y esta gobernanza de datos también teníamos que verla y alineada un poco con el ámbito de la inteligencia colectiva con un éxito en términos de impacto 360. O sea, no tanto fundamentado en la evolución de lo que está siendo en la gestión nuestro ámbito más, le voy a llamar productivo o el ámbito relacionado con los servicios, sino también con el aspiracional de medir el tipo de impacto que queremos ir proporcionando en el trabajo, repito, con los equipos, con las universidades y hacia la sociedad, ¿no? Que nos permitiría incluso revisar el tipo de datos que tendríamos que estar recogiendo, ya que nuestra misión última es conectarnos con la transformación social de la propia sociedad para que nuestra toma de decisiones fuera lo más ágil posible para mejorar en esa lectura del entorno cambiante social, dando respuesta a las necesidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos qué paradigma donde nuestras toma de decisiones informadas y estratégicas, en lugar de conectarlas en el ámbito del dato puro, como actualmente lo estamos haciendo en gestión, registrando los datos que necesitamos para tener seguimiento de los sistemas de garantía interna de calidad, por ejemplo, de los títulos dentro de nuestra institución, pues empezar a mirarlo con una visión más amplia y tratando de conectar la información que recogemos con el impacto verdadero que queremos generar en la sociedad. En este caso, están puestas en este orden, pero no es que ninguna saliera ordenada con todo, porque el trabajo fue absolutamente disruptivo en el sentido de ir ordenando dimensiones, conceptos y, bueno, el orden no es ahora mismo lo más relevante. Sin embargo, nos pareció también que este relato nos sirve para acompañar que el objetivo que nos puede otorgar hacia el futuro la revisión del tema de modelos de negocio es cómo podemos innovar en los diseños de nuestros modelos de negocio actuales, que habitualmente están bastante centrados en el ámbito de la formación habitualmente oficial, abierta a la formación continua y, bueno, pues también con una forma de trabajo que pone el foco sobre todo en los productos, como decía antes, y bueno, cómo podríamos virar hacia un tipo de enfoque si queremos medir el impacto que tendríamos a través de nuestra función en la sociedad, pues el tipo de relaciones al final con las que podríamos poner en juego diferentes puestas en práctica de estas 3 misiones que tenemos como universidad, mirándolas desde el origen de una forma amplia,
a través de la docencia, a través de la investigación y a través de la transferencia. Entonces, bueno, dentro de estos nuevos modelos de negocio, decíamos que qué importante sería dar una vuelta a procedimientos para que fueran lo más sencillos y que permitieran ir en sí mismos dando respuesta, como decíamos antes, a la sociedad, sino también a la organización, su transformación y a conectar lo más posible la comunicación entre áreas, con iteraciones claras y sencillas, potenciando oportunidades y experiencias, como veis, no solamente de la universidad, sino de la universidad con la sociedad, que también son mediadores, empresas, startups, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, esa ampliación de las misiones facilitaría también el que estuviera todo diseñado con esa co-creación y colaboración, incrementando también esas inteligencias de las que hablábamos antes, y también se ha venido demostrando que todo lo que implica un incremento en relaciones incrementa también el compromiso y la fidelización, estando como punto de partida y no como punto final, ¿no? En este caso, y pensando en nuevos modelos de negocio, podríamos ir a otros muchos elementos de cómo estaríamos estructurando en la sociedad, cómo las personas están recibiendo los modelos de negocio, en este caso en el contexto en el que ellos forman parte ya propiamente del modelo de negocio. Yo qué sé, es muy común hablar de Netflix, como tú estás conformando parte de una red de personas, donde la red de personas está siendo recomendador de determinadas cuestiones. Entonces, como aterrizado ya vemos que actualmente se produce un cambio importante con cuestiones que están abordando el momento actual, ¿no? Como pueden ser también pues, todos los booms que está habiendo ahora con la inteligencia artificial, generativa. O sea, de algún modo ponernos en ese punto de partida para ver qué novedades nos puede traer a la reformulación de los modelos de negocio, más allá de productos formativos, a entender la sociedad como nuestro punto de llegada y, en consecuencia, a ordenar nuestra gestión para salir en respuesta a esas necesidades de llegada, con mucha innovación seguramente y con mucho compromiso más comunitario que el ATINTRA propio de la universidad. Y que yo supongo que cuando todos lo leemos, lo entendemos, en la gestión, el aprendizaje personalizado, me gusta siempre decir personificado o personalizado, ¿no? Al final creemos que la gestión puede actuar por un aprendizaje personalizado, el personificado lo tendrán que poner en ese caso las propias relaciones y las redes humanas que se conformen en el contexto universitario, ¿no? Pero sí que veíamos que desde la perspectiva de la gestión, los modelos de aprendizaje utilizando tecnologías actuales exponenciales como palanca podrían ayudarnos a procurar sistemas de medición que permitan ir recorriendo el nivel de aprendizaje y hablar más en la parte de aprendizaje personalizado, de algo que también es una realidad hoy para la universidad, que es la trazabilidad. Muchos modelos salen en respuesta a hacer trazabilidad de datos o de información, como es, por ejemplo, a través de elementos de tasas. Bueno, tenemos un montón de información que nosotros utilizamos precisamente para hacer trazabilidad de lo que le sucede a una persona en el contexto universitario. En lugar de mirarlo exclusivamente a un nivel, como decíamos antes del título, pues extenderlo ya a un tipo de aprendizaje a lo largo de la vida, donde incorporar dentro de este aprendizaje personificado no solamente estadios formales, sino también medición de elementos informales que garantizaran poder trabajar en cómo recuperar la proactividad de determinados agentes en el aprendizaje, cómo recuperar o poner el valor en las personas. Vais a ver en algún informe incluso los alumnos no tienen por qué ser siempre alumnos, sino que en determinados momentos pueden ser profesores y profesores pueden transformarse en alumnos porque la evolución de entender esto desde la perspectiva del desarrollo de las personas nos puede dar una gestión más integradora e integral y más de autodescubrimiento, que por tanto nos dé claves de cómo ordenar ese aprendizaje personalizado. Y bueno, pues
todo esto es como un resumen súper resumido, la verdad. No sé si incluso soy capaz de trasladar. Para mí son elementos claves los que he compartido con vosotros, pero sí que no podíamos cerrar el informe sin entender que hay determinadas conclusiones que para nosotros eran claves, que eran no de futuro, sino que si las traemos hoy a cualquiera de nuestras instituciones son realmente, ¿no? Porque no sé si os pasa a todos, pero en instituciones tan grandes, ¿no? Bien que hablemos en clave estratégica o bien que hablemos en clave operativa, mucho de lo que nos pasa es que no tenemos un lenguaje común, ¿no? Que una de las primeras cuestiones que salieron es cómo comprender, definir y establecer ese lenguaje común de cosas que realmente son abstractas, que nadie piensa con el, bueno, pues con el diálogo suficiente como para entender qué significa en su institución hoy, ¿no? En este caso, por las propias personas de la organización, cómo entienden esas personas la inteligencia colectiva, el aprendizaje personalizado, porque si no lo entendemos bien no podremos bajar de conceptos más estratégicos a operativizarlos, ¿vale? Entonces, entendíamos que esta era una primera conclusión que se vio en cada uno de los pasos que íbamos realizando sobre el estudio y que es una clave que, a pesar de futuro, creemos que es relevante e importante hoy. Luego, por otro lado, también vimos que era importante darnos cuenta de que en esa complejidad que siempre se habla, es relevante entender que dentro de los sistemas qué tipo de interrelaciones se dan, ¿no? Para enfrentar importantes desafíos. Es lo que os decía antes, en el momento que íbamos viendo retos que podrían ser importantes para la gestión universitaria, oye, hacer el análisis de cómo uno puede estar relacionado con otro nos sirvió para destilar cuál era el realmente importante y relevante que podría ser un factor de transformación, donde empezando por él todo lo interrelacionado también cambiaría, ¿no? Y a la vez de esos desafíos a enfrentar, no nos queda otra que optimizar en este sentido en la gestión, entender bien el conjunto de desafíos a los que realmente tenemos que enfrentarnos, y eso parecía que no era posible sin un trabajo interdisciplinario, colaborativo, gestionado transversalmente, con la idea de seguir avanzando, como os decía antes, en cuerpos de equipos, ¿no? Porque si no se veía demasiado complejo para abordar. Y que esa clave pues, nos vale para la gestión de la universidad hoy y empezar a ir sembrando. Y por último, descubrir y definir todos el conjunto de ecosistemas nuevos para que esto sea un recurso estratégico con combinación, como decíamos, de estos tres elementos y que nos sirvan para transferir a la sociedad también, no entendiendo que todos servimos para todos y que todos valemos para todos, sino que veíamos que estos modelos de gestión integral podrían salir hacia el futuro como un reto donde nosotros ampliáramos nuestra mirada preguntándonos por nuestros proyectos y modelos educativos, de manera que cada universidad pudiera también definirse con una marca mucho más fuerte que al final se corresponde más a la potencia que tiene y poder, bueno, pues trabajar incluso intrauniversidades de una manera colaborativa, donde vimos que un elemento clave, desde luego, y protagonista y fundamental en todos los elementos que hemos venido comentando era el profesor. Entonces, en acciones y a modo resumen, pues teníamos ahí una hoja de ruta que, para que esto no parezca lenguaje abstracto, nos llevara a, bueno, ponernos directamente en el contexto de nuestra universidad, el informe que pudiera servir para diagnosticar la realidad, cómo buscar dentro de nuestra propia universidad espacios de colaboración en lugar de competición, o sea, ver con qué personas contar, no con las de mi área, no con las de mí, sino contar con un pequeño equipo que pudiera ser el germen de todo esto que estamos explorando, identificar con ese equipo en primer lugar, más que entrar en el detalle del informe y del estudio, a través de estas tres conclusiones, cuáles son las capacidades de ese equipo que se está conformando para poder empujar esto y ver, mediante el método, ser iluminador en ver cómo priorizar proyectos. Mediante esta técnica, yo creo que estas personas podrían ya, a nivel ya universidad, dar esta comunicación interna e ir buscando compromisos superiores en el resto de los equipos, ¿no? Creo que estoy llegando al final en cuanto a tiempo, si me voy ajustando correctamente. Y bueno, y de todas formas, por si además compartía Denise la presentación, creo que todo el equipo, de nuevo, puso también interés en ir estableciendo una forma de hoja de ruta de este informe que nos sirviera
no solo para hacer o poner vivo este informe en nuestro contexto de la universidad, sino que también pudiera dar esa hoja de ruta para una forma de llevar esa gestión a nivel macro, a nivel estratégico, a nivel de nuestros equipos y a nivel individual, ¿no? Entonces hicimos una especie de itinerario que, más allá de esto que hemos establecido en grandes claves, pues permitirá conectarlo con el propio informe, ¿no? Entonces, que veáis que esa hoja de ruta que también podéis sacar desde el informe tiene que tener esas claves sencillas que hemos enunciado hace un momento en la conclusión, con acciones muy simples, y que en esta parte de la agilidad excelente, innovadora y sostenible que muestra el club, podríamos incluso ponerla en juego en una sesión de trabajo, ¿no? O sea, en una misma sesión de trabajo, arrancar diagnosticando la realidad que queremos enfrentar, ver cómo aflorar la colaboración entre nosotros, ver qué queremos priorizar en el momento y cómo vamos a lanzar desde ahí la comunicación, el impacto de lo que queremos hacer y el compromiso, ¿no? Entonces, aquí veis en detalle, pues, tener mucha claridad de, si nos fuéramos a nivel de informe, al informe podríamos leer el informe y con ese equipo decir, oye, nosotros estamos alejados de aquí, cerca de aquí, ¿cómo queremos enfrentar el trabajo de nuestra universidad, de nuestra organización en base a esto? Revisar un poco un plan de acción con acciones específicas en torno a cada uno de estos conceptos clave que pudieran ayudar al trabajo de la universidad, y luego pues monitorear y evaluar el proceso para tener un seguimiento sobre el trabajo desarrollado, el compromiso que se requiere de ese grupo en relación con los demás en la comunicación y el compromiso con el cambio, y luego pues no puede ser menos en la gestión, aprender en la retroalimentación, mejorar de forma continua y de algún modo pues realizar ajustes sobre la hoja de ruta. No creemos que se pueda, en este caso, funcionar de otra forma como universidad ni como organización en el futuro de la gestión, que no pasa como entendernos a través de las personas como una organización única, que tendrá aportaciones específicas, que tendrá una unicidad y un camino de personalización a la institución y al equipo que se ponga en marcha, con un enfoque lo más sistemático, buscando actores relevantes, misiones importantes de nuestras universidades al servicio de la universidad, mantener siempre la visión a largo plazo, como decía antes, con un horizonte abierto sin taparnos el techo, y luego llevarlo esto al día a día y al ir trabajando de manera constante, pues siempre levantando la mirada al propósito último de la institución, ¿no? Creemos que esto es una forma de mirar la gestión del futuro para la universidad del futuro. Y pues no sé, este sería el cierre, creo que cumplido en plazo, tiempo y forma, pero este sería lo que quería compartir con vosotros, terminando de nuevo por el agradecimiento a todas las personas que se han puesto en juego para el desarrollo de este informe, que sobre todo tenía como principal reto ser fuente de conocimiento e inspiración para los demás. Así que nada. Muchísimas gracias, Yolanda, por ilustrar también, que yo sé que es difícil, es un reto en sí el haber tenido que explicar y concretar las claves, para la redundancia, más relevantes del informe. ¿Vale? Yo estoy compartiendo ahora nuevamente, no sé si lo veis. A continuación, vamos a realizar una pregunta para que todos participéis y respondéis en directo sobre cuál es el desafío más crítico para la transformación del modelo de gestión de las universidades. Aquí las recordamos, aunque Yolanda lo acaba de explicar muy bien hace un momento, esas 4 claves: inteligencia colectiva, organización data-driven, nuevos modelos de negocio y aprendizaje personalizado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora os vamos a pedir vuestra participación. Podéis sacar vuestros móviles y os unís podéis escanear el código QR e ingresar el código que aparece en pantalla, o ir directamente a la página web de Slido y evidentemente ingresar el código para poder realizar la votación. Que a continuación vamos a compartir la pregunta. Muy bien.
En cuanto queráis podéis ya participar sobre cuál es ese desafío más crítico para la transformación de la gestión de las universidades. Ya vemos que están ingresando las respuestas. Vemos que la que tiene mayor participación es la inteligencia colectiva. Ahora ha subido al segundo nivel los nuevos modelos de negocio. No os preocupéis que a continuación, cuando compartamos toda la información, evidentemente vamos a compartir la foto de esta votación. ¿Vale? Entonces podemos ver que definitivamente consideráis que el desafío más crítico es el de la inteligencia colectiva, seguido de los nuevos modelos de negocio. Denise, disculpa, no sé si soy yo, pero no se ven no se ven los resultados por algún motivo. Entonces, dinos, porfa, cómo quedan los Porque porcentajes. se ve más grande, se ve como Sí, más... Pensaba que era yo no, sola también. Yo solamente veo inteligencia colectiva la primera de una manera abrumadora, luego la segunda opción que veo es nuevos modelos de negocio, Pues darme un segundo, que os lo digo como pero no, a mí se me parte también la pantalla y no quería adelantar la diapo por no interrumpir la votación. Quita la, Sí. la pantalla completa, probablemente así lo veas. Si no, os lo veo yo ahora mismo. Bueno, os digo cómo queda, ¿vale? Vale. Tenemos un 60% de inteligencia colectiva, ha votado que es el desafío más crítico. A continuación tendríamos con un 20% nuevos modelos de negocio y después con un 10% empatado, data driven y aprendizaje personalizado. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Gracias, Susana. Pues con estos números en mente, vamos a ya dar inicio a la mesa de diálogo, el futuro de la universidad, que va a ser moderada por Yolanda Cerezo, que es coordinadora del Foro de Universidades del Club Excelencia en Gestión. Vale, adelante Yolanda. Gracias, Denise. Bueno, pues como veis, el club no solamente ha puesto la foto buena para mí, también para nuestros 3 compañeros de mesa de diálogo, que aprovecho para presentaros en primer lugar a Kelly Brandt, que es directora de Desarrollo Profesional y alumni de IMF Smart Education. Tiene muchísima experiencia en materia de empleabilidad, selección y formación. Ha estado más de 11 años en Santander Universidades, donde ha pasado por distintas áreas y casi siempre colaborando con áreas como departamentos de carreras profesionales de las universidades. Bueno, en la visión transversal que tiene y el paso por distinto tipo de organización creo que puede ser muy enriquecedor. En 2021 pasó a ser responsable del Departamento de Carreras Profesionales en el CEU, en la Universidad San Pablo CEU, y actualmente ocupa el puesto de directora de Desarrollo Profesional de IMF Smart Education. Bueno, todo un currículum. No sé si la veis. Saluda, Kelly. La tenéis ubicada. Fenomenal. La segunda persona que nos acompaña en la mesa, bueno, tengo que adelantaros a todos que a mí habitualmente comentar los currículums me parece lo más aburrido de todo, ¿vale? Sin embargo, en esta mesa la selección de los ponentes está muy bien tirada porque está muy empacado con ser expertos en las líneas de futuro, ¿no? Entonces, por eso creo que es de estas veces que cuando os cuento vayáis escuchando, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar ahora posteriormente a la mesa. Y como yo a veces le digo a mis estudiantes, ya marca la reputación que creéis en mí por mi currículum, pues algo parecido. En segundo lugar,
José Martí, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Internacional de Valencia, que junto con Consuelo Balbuena es bastante padre de este trabajo. Es experto en la parte de concept mapping, pero eso es como esto de chiquitito en función a lo que él es, que es así de grande, ¿no? Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad Internacional de Valencia. Es ganador del Premio Wilson en Innovación Educativa. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas de alto impacto de ámbito internacional, como puede ser el Journal of the Academy of Marketing Science o Interactive Marketing o Computing and Human Behavior, bueno, en fin, de todo. El Learning Assistant es Scientometric, que esto me interesa mucho. En fin, sus principales líneas de investigación se encuentran en análisis bibliométricos y en los mensajes híbridos en las comunicaciones, ¿no? El estudio de adopción de tecnología, el comportamiento del consumidor, así como la innovación educativa a través de la gamificación, ¿no? Con mucha mezcla entre todo el aporte que tiene que ver la investigación, la docencia de manera integrada, la innovación y las propuestas educativas integradas. Y bueno, yo creo que le veis claramente, ahí lo tenéis. Y en tercer lugar, pues tenemos a José María González, que también está por ahí, CEO de Cbook. Representa especialmente al mundo de las startups. Fue fundador de Cbook, que fue la primera plataforma en resolución de retos empresariales con el poder de la inteligencia artificial colectiva. Cuenta con un posgrado en nuevas tendencias para una dirección más inteligente y colaborativa de empresas, con larga experiencia directiva y tecnológica dentro del mundo empresarial, pero sobre todo es emprendedor y experto en el campo de la inteligencia artificial colectiva, la A muchas veces la pone entre paréntesis, y aplicada sobre todo a la transformación, la innovación, el aprendizaje, no solamente del contexto empresarial, sino también en el plano universitario, motivo por el que está aquí hoy acompañándonos también, ¿no? Bueno, directamente yo creo que nos vamos a meter en faena con este marco que nos han puesto tan colocadito Denise y Susana sobre estos desafíos y la priorización que ha propuesto aquí el público. Pues me surge como una primera pregunta muy clara, que es que hasta qué punto el cambio en la forma de colaborar, gestionar transversalmente y con esta visión que decíamos, no solamente desde dentro de la universidad, sino hacia afuera, creemos que es un aspecto clave dentro de las claves que hemos identificado para el futuro de la gestión universitaria. Bueno, sí, si queréis por vertical, ¿no? Que se suele decir, puedo empezar yo. Lo primero, muchas gracias, ¿no? Es un placer estar aquí, a Cruz de Salencia, Yolanda, por tu introducción. Y entrando en faena, pues fíjate, y cogiendo la pregunta, ¿no? por el guante, ¿hasta qué punto el cambio en la forma de colaborar y gestionar transversalmente? Pues tenemos un dato muy interesante, y es que hicimos un trabajo no hace mucho preguntando a 500 directivos españoles con nuestra tecnología, ¿no? De inteligencia colectiva, aplicándonos, poniéndonos en ello, cuál era a su criterio la iniciativa de transformación digital más rentable. O sea, ¿qué se podría hacer en las empresas y en las universidades por extensión desde el plano de la digitalización buscando ese impacto en rentabilidad? Pues curiosamente, pese a lo que podríamos pensar, ese cerebro colectivo de 500 directivos nos llevó a que lo más valioso es aprender a colaborar. Aprender a colaborar. Luego, ahí ya tenemos una referencia muy interesante del gran valor que tiene la colaboración y vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Quiero transmitiros una primera idea a fuerza, y es que, en mi opinión, las universidades son magníficos instrumentos de transformación, pero quizá no tanto vehículos para gestionar con éxito esa transformación. O sea, sois instrumentos, pero quizá no tanto vehículos para gestionar con éxito esa transformación. La diferencia puede ser sutil, ¿no? Pero es que un instrumento te sirve para lograr un objetivo, pero un vehículo además te lleva a ese objetivo. Es decir, en un vehículo tú te subes y el vehículo, si lo sabes pilotar, que también hay que decirlo, pues él te lleva. Luego, en línea con esta reflexión y desde Cbook, que llevamos trabajando 10 años en esto, pues pensamos probablemente que el próximo gran reto para las universidades es evolucionar y transformarse en vehículos
para gestionar con éxito la transformación de sus alumnos, profesores, socios, empresas, partners, etcétera. Claro, aquí la gran pregunta que podéis hacerme es cómo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las universidades se conviertan en vehículos para gestionar con éxito esa transformación? Pues bien, ¿no? La forma en la que nosotros vemos desde nuestra experiencia que las universidades pueden convertirse en vehículos eficaces para gestionar con éxito esa transformación es una de las conclusiones a las que habéis llegado en este estudio, y es transformaros en plataformas de gestión inteligente colectiva. Luego, esa evolución hacia vehículos es una evolución hacia plataformas de gestión inteligente colectiva. ¿Y gracias a qué? Pues gracias precisamente al nuevo superpoder que brinda la inteligencia colectiva en sus 3 dimensiones, en la integración de esas inteligencias artificial, colaborativa y relacional, que tiene una vertiente también afectiva o emocional. Y gracias a las cuales, gracias a esas inteligencias, a esa integración, es cuando la colaboración esa que estamos buscando, esa colaboración total, extrema, transversal, se hace posible y desarrolla su potencial. Para reforzar ese argumento os introduzco una segunda idea fuerza rápidamente, y es que, en mi opinión, y resumiendo mucho, si a mí me preguntan cuáles son los 2 grandes objetivos de la gestión, para mí son 2, hacer y acertar. Y probablemente quizá mejor ordenadas al revés, ¿no? Lo primero es acertar en lo que decides hacer, y lo segundo es hacerlo, ¿no? Hacerlo realidad en tiempo y en calidad. Pero fijaros que en los tiempos actuales se habla mucho de que los proyectos se atascan y de que probablemente hacemos mucho menos de lo que nos gustaría hacer, ¿no? Pero la realidad ahora mismo, y desde nuestra experiencia también, es que es mucho más difícil acertar que hacer. Porque el dato es un dato objetivo, el 80% de las cosas que hacemos no resulta como esperamos, y los resultados logrados parece que siempre son insuficientes, ¿no? Luego, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué no acertamos tanto? Pues en nuestra experiencia, cuando no se acierta, es simple y llanamente porque a nuestros sistemas de gestión les ha faltado inteligencia por el camino. Inteligencia entendida como la capacidad de ver y de resolver. De ver y de resolver lo clave. De ver y de resolver lo clave. Y lo que vemos ahora es que ambas cosas, ver y resolver, pues ya no está al alcance de los individuos. O no solo está al alcance de los individuos, sino que muchas veces ver y resolver ya solo está al alcance de los colectivos, ¿no? De la coordinación de personas y equipos diversos que necesitan esa nueva inteligencia, y que nuestros sistemas sean cada vez más poderosos para generar esa inteligencia colectiva. Es decir, procede de muchas personas diferentes y emerge de la forma en que colaboran esas personas. Y para eso se necesita estas nuevas tecnologías. Pues bien, ya para cerrar este primer aperitivo, ¿no? Es precisamente el foco en el que llevamos más de 10 años trabajando, es cómo con tecnología y metodología podemos ayudar a las empresas y, por supuesto, a las universidades a transformarse en esas plataformas de gestión inteligente colectiva, es decir, en vehículos capaces para gestionar esa transformación. ¿Qué podemos decir ahora mismo, ¿no? De este viaje apasionante? ¿Qué punto estamos? ¿Cómo vemos el futuro a corto y medio plazo? Pues yo os diría que desde nuestro punto de vista el futuro lo vemos con cierto optimismo, tanto casi como el propósito de nuestra empresa, que no es otro que la sabiduría gobierne el mundo, ¿no? Es decir, creemos sinceramente que las tecnologías vinculadas a la inteligencia colectiva van a ayudar mucho, que en un futuro no muy lejano, quizá 10, 15 años máximo, pues los procesos de gestión de muchas organizaciones, y entre ellas de las universidades, pues estén gobernados por sabiduría. Nosotros entendemos la sabiduría como inteligencia más bondad. Entonces, bueno, creemos que por ahí se puede avanzar y se va a avanzar. Pero también queremos ser realistas, y lo vemos con un poco de pesimismo también, porque seguimos viendo a multitud de organizaciones y directivos con una visión mucho más cerrada, mucho más estrecha, mucho más anclada en el pasado de la gestión, ¿no? Donde todavía los egos y la arbitrariedad en la toma de decisiones se sigue imponiendo en muchas organizaciones, y eso nos debe preocupar y nos debe poner en alerta, porque en las universidades tampoco son ajenas a esta realidad. Luego, ya para cerrar esta reflexión, yo diría que la buena noticia es que cada vez son más las empresas que están percibiendo que el futuro de la gestión requiere colaboración extrema, tanto interna como externa, que la colaboración extrema requiere inteligencia colectiva integrada en sus 3 tipos, artificial, colaborativa
y relacional, y que la inteligencia colectiva requiere transformarse en plataformas de gestión inteligente colectiva. En ese viaje es donde nos vamos a encontrar seguro. Casi nada, ¿no? En fin, no sé si queréis aportar algo más, pues Martí. Bueno, me ha encantado la intervención de José María. Puedo decir que en un principio no tendría nada más que añadir, o sea, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Evidentemente, por otra parte, tengo mucho más que añadir, mucho más, como todos, ¿no? De lo que nos llevaría, digamos, esta mesa, ¿no? Porque es tan crucial el tema de esta colaboración transversal a nivel interno y externo. Yo voy a llevármelo a mi área, el Vicerrectorado de Investigación, poniendo algunos ejemplos, ¿no? De cómo en los últimos años hay grandes tendencias que marcan sobre todo la necesidad de esa colaboración, ¿no? Y de la búsqueda de sinergias para crecer juntos, etcétera, etcétera. Como digo, a nivel externo creo que poco tengo que decir, es que no hay nadie que esté en un puesto de gestión. Yo mismo tengo que colaborar muy codo con vicerrectorado de profesorado, con departamento de recursos humanos, con tantos y tantas, digamos, unidades, ¿no? Departamentos dentro de mi universidad. Es que eso lo damos ya por hecho. Y realmente los problemas surgen cuando no tenemos, digamos, la información que deberíamos tener para tomar decisiones. Quizás sobre esto volveremos a hablar más hacia adelante, ¿no? Pero ahora me lo llevo digamos, a la colaboración externa. Nadie se va a escandalizar cuando se nos ha acusado en tantas ocasiones a las universidades de mirarnos tanto el ombligo, ¿no? De estar en nuestra torre de marfil, de tener nuestro pequeño o gran, ¿no? Ecosistema, nuestro micromundo, etcétera. Yo desde hace 20 años estoy escuchando que las universidades deberían ser los departamentos de I+D de las pymes españolas, ¿no? Hablando del contexto español. ¿En qué se ha traducido eso? Iniciativas que han surgido para abrir, digamos, la comunidad universitaria a esos agentes externos, por ejemplo, a formación. ¿Qué pasó con la figura de los profesores asociados? Algo sobre el papel, realmente, bueno, una gran idea, ¿no? Que vengan los profesionales a complementar conocimientos, a contar la realidad de sus empresas, qué ha pasado luego con esa figura, cómo se ha mal utilizado, cómo se ha ¿no? desvirtuado originalmente, ¿no? Podemos seguir dando ejemplos con doctorados industriales, otra ventana, otra puerta abierta, ¿no? A la colaboración en las empresas, que se hagan tesis doctorales en colaboración con empresas para resolver sus problemas, para etcétera. Por un motivo o por otro, por un motivo o por otro, y es algo que percibo desde luego que está cambiando en los últimos años y que todos estos cambios sociales, tecnológicos tan importantes va a mover de alguna manera, por un motivo o por otro no han terminado de cuajar en la medida que tenían que haber cuajado muchas de estas iniciativas o de esta, digamos, apertura, ¿no? Pongo ahora mi fe en una nueva corriente que hay a nivel de investigación con el tema de la ciencia ciudadana. Bueno, se abre una nueva posibilidad, ¿eh? Se abre una nueva posibilidad en el que aquí el toque de atención es, señores que están en universidades, no sigan haciendo ciencia para ustedes, no sigan mirándose tanto el ombligo, es decir, apóyense un poco, busquen la colaboración con la ciudadanía, empiezan a gestionar proyectos, ¿no? Desde abajo para arriba y no el proyecto que se le puede ocurrir en un momento dado a una persona determinada, por supuesto, seguro con toda una trayectoria, pero indudablemente con unos sesgos, con unos intereses particulares, es decir, una llamada, ¿no? A anclar un poco más, y que nadie me malinterprete, por favor. Esto no va contra la ciencia básica, faltaría más. Esto no es un alegato sobre, de alguna manera, la ciencia aplicada, etcétera. Es sobre una de las funciones que creo que claves en las universidades, ¿no? Las universidades, una de sus funciones claves es mejorar la sociedad a través de la generación del conocimiento y de la transferencia. Palabra maldita nuevamente. ¿Cuántos intentos se han hecho a todos los niveles? El último, sexenios de transferencia. ¿Qué pasó con la convocatoria del 2018, ese piloto, y en qué ha quedado esa apuesta por incentivar realmente en la carrera investigadora, docente en las universidades, toda la parte, digamos, de transferencia? Como digo,
no me quiero extender mucho más, simplemente a lo mejor abro este hilo desde mi área, ¿no? Que es investigación, para poner, digamos, el foco en una nueva oportunidad, creo, ¿no? Y es el abrir la universidad a colaboraciones con tantos agentes sociales, ciudadanía, empresas, etcétera, que creo que pueden ayudar tanto a que las universidades realmente tengan un impacto importante en la sociedad. Eso pasa por colaboración, por trabajar transversalmente, por lo que era, vamos, el núcleo, digamos, de la pregunta, y creo que muy vinculado también a la reflexión que ha hecho José María. Muchísimas gracias, José Martí. Además, veo que ha encarnado en vida el ejemplo que quería traer yo con esa visión 360, que habitualmente está entendida en un contexto, y esta visión 360 es entender sin paredes para lo que estamos, seamos vehículo o seamos plataforma, o seamos lo que seamos como instituciones universitarias. No sé si Kelly quieres aportar algo a esto que comentan. No te oímos. ¿Ahora sí? Sí. Sí, vale, pues muchas gracias al Club de Excelencia en Gestión por la invitación. Gracias, Yolanda, Denise, Susana. Pues sí, al hilo de lo que dice José Martí también, yo creo que las universidades, como organizaciones cambiantes, ¿no?, en el tiempo, pues necesitan, pues, adaptarse, ¿no?, a los cambios. Yo creo que incluso anticiparse a las oportunidades y problemáticas futuras, ¿no? De hecho, me encanta la cita que empezáis el informe, leyendo el informe, cuando decías, una cita de John Naisbitt, donde decís que el éxito de la gestión universitaria pues dependía, ¿no?, de la capacidad de adaptación, ¿no?, de un mundo que está en constantes cambios. Pues yo creo que dentro de ese mundo de constantes cambios, la universidad también tiene que cambiar, ¿no?, su forma de colaborar. Y empieza por compartir, yo creo que información internamente, ¿no?, lo que decían antes, ¿no?, esa información entre departamentos. Las universidades, pues hay una comunidad que yo considero que es heterogénea, ¿no?, el PDI, el PAS, los estudiantes, pues cada uno resolviendo pues sus problemáticas, ¿no?, atendiendo a sus necesidades y sin compartir recursos, ¿no?, de conocimiento. Están las facultades, los departamentos, las áreas de investigación, que muchas veces realizan las mismas actividades, pues, de manera independiente, sin ninguna, pues, unidad que se beneficie del conocimiento, ¿no?, de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, pues les impide de aprovechar el conocimiento del resto, ¿no? Pues lo mismo yo creo que pasa si no interactúan, pues, las universidades con otras universidades, con otras escuelas, empresas. Si no hay interactuación, yo creo que no hay progreso en ese sentido. Hay una necesidad de intercambiar conocimiento, información, experiencias, saber pues, que existen otras maneras de hacer las cosas, que existen otras herramientas, que podemos compartir recursos, que podemos compartir materiales. Y eso, al final, yo creo que es la inteligencia colectiva. Pasa por distintas situaciones, que desde el PDI, que puede suponer una mejora, ¿no?, en la gestión de sus actividades, docentes e investigadoras, y cada día que son más burocráticas, y también pasa por el PAS, que supone una mayor eficiencia, ¿no?, de la gestión de una infinita masa de trámites burocráticos que afectan, ¿no?, la gestión económica, la gestión académica y también la investigadora. Entonces, Gracias, yo creo que de esa forma mejoraríamos la productividad, ¿no? Incluso creo que facilitaríamos la toma de decisiones en ese sentido. Gracias, perdóname que te he interrumpido porque se me ha quedado con delay en un momento y pensaba que habías parado. Perdóname. Pues la verdad que todo el marco de esta pregunta nos ha abierto un gran espectro, y es verdad que para vosotros resulta
muy de interés todo esto de la colaboración, que en la mesa así ha sido, pero sí que me gustaría ahora que intentáramos también recorrer bueno, pues otros elementos que pueden estar o contribuyendo o aportando a esta colaboración, pero que también son elementos que yo creo que son claves, ¿no? Apuntaba José María la importancia de la tecnología, pero también de la metodología. Y la pregunta que tengo para vosotros es ¿cómo creéis que afecta la generación de estos marcos apoyados en tecnología o metodología o en datos a la sostenibilidad de la gestión, ¿no? Porque muchas veces todo el ámbito de la colaboración no se hace sostenible. El estar, bueno, estaréis muy acostumbrados a tener reuniones donde se quiere consultar a muchas personas, después siempre hay que decidirlo, o sea, como que todo el volumen que esto implica de información, de datos y el valor que puede aportar a esta gestión, pues no sé cuál es vuestro punto de vista respecto a esto, ¿no? Más orientado a si esto es sostenible. Y ahí yo sí que quiero introducir bueno, una reflexión rápida, y es que normalmente la colaboración se liga a hay que dedicarle más tiempo, ¿no? Mejor lo hago yo solo y así voy más rápido. Pero te quedas más corto, ¿no? No llegas donde quieres llegar porque te falta al final la inteligencia o la ayuda de otras personas. Entonces, aquí la tecnología y la metodología es la clave en términos de productividad. O sea, la dimensión que introduce la tecnología y la metodología, y por eso lo de convertirnos en vehículos y llevarnos al mundo de la plataforma, es que el gran salto es de productividad, o debe serlo. Por eso que se necesita también experiencia, por eso que el vehículo no se conduce solo, hay que saber pilotarlo. Y por eso que la capacidad de aprendizaje que tengan las propias universidades para transformar y saber pilotar ese vehículo, esa plataforma, es una de las claves que va a hacer que esto sea sostenible. Esa es mi reflexión. Y en este sentido, José Martí, bueno, en esta realidad que nos has expuesto también, ¿no? Y ¿cómo crees tú que de los retos que hemos barajado pueden contribuir a aportar a esta productividad y a este desarrollo dentro de la organización? A ver, la gestión de los datos, yo creo que no descubro nada si em, digo que se ha convertido en el gran reto para las organizaciones, incluidas, por supuesto, las universidades, ¿no? De ahí, en parte, el gran auge de la inteligencia artificial, ¿no? Como un apoyo a la hora de gestionar, de interpretar toda esta vorágine inmensa, digamos, de datos, ¿no? Yo creo que los procesos cada vez se vuelven más complejos, ¿no? Porque la sociedad es más exigente. Pensemos cualquier actividad que realizábamos, no voy a decir ni siquiera hace 20 años, sino hace posiblemente a lo mejor 15 años o incluso 10 años, y la cantidad de variables que tenemos que tener hoy en cuenta, ¿eh? Desde un punto de vista de igualdad, desde un punto de vista de sostenibilidad, desde un punto de, bueno, desde todos los puntos de vista. Es decir, hay que analizar o sea, una realidad con tantos prismas, ¿no? Con tantos matices, con tantas variables, y esto lo llevemos a donde lo llevemos, pues hace que los humanos tengamos problemas para interpretar esa cantidad de datos, ¿no? Vinculándolo al tema, digamos, de la colaboración, pues claro, si además cada uno tenemos nuestro ámbito, nuestra área de especialización, de trabajo, lo comentabas tú también, Yolanda, cada uno además tenemos nuestro vocabulario, nuestro propio léxico, nuestra terminología, pues gestionar esa cantidad de datos, ¿no? El llevar al éxito a una organización data-driven, pues realmente se vuelve algo complicado cuando igual estamos interpretando, estamos nombrando, estamos de manera diferente los datos que se nos presentan y que nos tienen que servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces, mejorar estos procesos de apoyo, de interpretación, de difusión, de colaboración de datos para la toma de decisiones es algo fundamental en la sostenibilidad, desde luego, de todos los procesos de las universidades. ¿Eh?
Ya más hacia adelante quizá podemos hablar, si nos centramos simplemente en el estudiantado y la cantidad de departamentos que tienen que tomar decisiones, que tienen que dar respuestas, ¿no? Y cuando hay un problema con las prácticas, de dónde se saca la información, de cuántas fuentes diferentes, quién comunica, en qué momento, con qué base de información, o sea, es tanta la cantidad, digamos, de datos que como eso no se gestione bien, pues es insostenible el resolver problemas al estudiantado, el gestionar un proyecto de investigación en la universidad, en el que no solo depende de mí, sino que depende de recursos humanos y que depende de unidades que tramitan pedidos y que para los proyectos de investigación y que suma y sigue. No estoy descubriendo tampoco nada, ¿no? Con lo cual yo creo que un reto importantísimo es realmente el tener sistemas robustos, centralizados, que permitan hablar un mismo lenguaje, interpretar los datos de la misma manera por todo el mundo, evitando sesgos que llevan, pues como digo, a malinterpretaciones y a desajustes. Y bueno, yo creo que es un gran reto clave, ¿no? Para poder hacer cualquier organización hoy en día sostenible, ¿no? Y que no perezca bajo ese volumen, digamos, de datos que al final te puede o bien penalizar para que no tomes las decisiones correctas o como ha dicho José María, que no aciertes, ¿no? Porque hay muchas personas implicadas con opiniones diferentes y al final ha sacado también el tema de los egos, ha sacado el tema, al final, ¿quién toma la decisión? Jerarquía, posición, algo muy contrario, ¿no? A toda la filosofía de inteligencia colectiva, ¿no? Hacia la que se está trabajando. Yo me estoy dando cuenta, Denis y Susana, y a todos os digo que esto daría para que estuviéramos todo el día, porque hay cada riqueza en cada punto que vamos tocando y efectivamente tenemos un poco tiempo limitado y es que cada punto que tocamos, bueno, nos tiene que llevar a que nos inspire planes de acción y siguientes pasos, sin duda, pero es verdad que siempre que ponemos en el contexto de la universidad y la gestión los sistemas robustos, la lógica, la sostenibilidad, aparece de la mano y muy combinado con la parte de la inteligencia colectiva, donde las personas son tan importantes. A mí la pregunta es, ¿qué oportunidades nos abre en la gestión un enfoque más centrado a las personas, que tal vez requiere más innovación? No sé, Kelly. Bueno, yo creo que para todo hace falta innovar, ¿no? Hablamos de cambios, hablamos de innovación, ¿no? Innovar las técnicas de enseñanza para no aburrir a los estudiantes, innovar en los programas académicos para atender las necesidades de la sociedad, pues innovar en reformar, ¿no? La profesión docente para un mayor grado de satisfacción, innovar en las herramientas digitales y ¿por qué no, no? Innovar en el aprendizaje. Estoy muy de acuerdo cuando decís que el aprendizaje personalizado empodera, ¿no? Y despliega el potencial de cada uno. Yo creo que hay que empezar, ¿no? Por algo y considero que hay que empezar por hacer un autoconocimiento, ¿no? Hacernos un DAFO, ¿no? Saber cuáles son nuestros puntos fuertes y qué aspectos debemos mejorar, fortalecer, aprender, ¿no? Nos ayuda a ajustar nuestra formación, ¿no? en nuestras habilidades, necesidades también individuales, ¿no? De ese modo nos facilita qué camino tenemos que escoger, ¿no? Qué camino formativo escoger. El aprendizaje personalizado también nos ayuda a fortalecer nuestras competencias, ¿no? Y a trabajar en el desarrollo de otras habilidades que no tenemos tan identificadas. También ofrece un panorama real de la situación académica de cada uno, que no somos iguales, no aprendemos de la misma manera, hay que respetar el ritmo de cada uno, hay que respetar, la atención especializada, ¿no? La atención específica para también ver la mejora y el rendimiento de cada individuo. Se abren pues oportunidades, ¿no? Detectar nuevas herramientas de evaluación, enfocando en la parte práctica. Considero que la parte práctica es muy importante. Yo otro día decía que
es verdad, yo soy fiel al learning by doing y, y creo que debemos de huir un poco también de las evaluaciones estándares, ¿no? Yo creo que de utilizar, necesitamos utilizar metodologías distintas, a lo mejor pues la utilización de microcredenciales, ¿no? Para seguir motivando, de adaptarnos realmente la enseñanza a las necesidades individuales. No sé si queréis compartir algo más en torno a esto de la centralidad de la persona, José María. Y una cosa rápida en torno al aprendizaje que para mí también es apasionante. Nosotros aprendemos del colectivo, que es algo que como en principio no existe, pero se construye y de repente te ilumina, ¿no? Pero en el aprendizaje hay otra dimensión que quisiera plasmar y es que nosotros estamos viendo que se aprende más con la pregunta que con la respuesta. O sea que llevar a la gente a la pregunta que necesita hacerse es un camino acelerado de aprendizaje. Y solemos decir que el éxito siempre está a una pregunta de distancia. Lo difícil es elegir esa pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, incluso en el informe lo mencionamos como tal. Es interesante el tipo de pregunta que nos hacemos con matices. Bueno, imaginaos ahora todos los ingenieros de prompt que hay para trabajar la inteligencia artificial y cosas así. O sea, la importancia y relevancia de la pregunta, también de la mano de la búsqueda de la verdad, ¿no? Que también es una misión muy universitaria, que también es interesante e importante, y acabar con todos esos retos que decía José Martí, de los sesgos, de la fragmentación, ¿no? Que es muy propio universitario, que seguramente las claves pues, nos ayudan a potenciarnos. No sé si o sea, no nos queda mucho tiempo, pero me quedaría así como pregunta es que nos abre todo lo dialogado en conexión con lo que hemos dicho de nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque al final muchas veces gobierna la gestión del tipo de modelo de negocio que tiene una institución. No sé cuál es vuestra perspectiva a esto, ¿no? Porque es cierto que cuando te vas al aprendizaje personalizado, a la posibilidad de que ahí puedas estar generando un itinerario particular a una persona, por ejemplo, y ya lo estamos viendo en los alquileres de coches, por ejemplo, o sea, podrías estar pagando precios distintos por usos distintos, por ejemplo, es un tipo de modelo de negocio que podría ser posible. O cuando estamos hablando de una inteligencia colectiva, por el hecho de participar en un tipo de trabajo donde la pregunta es sugerente y tiene un anhelo de abrirme a nuevas preguntas y a ahondar en mi aprendizaje, también podría ser algo que como universidad tuviéramos que potenciar y que conformara otra línea de trabajo, de negocio, incluso como decía José Martí, que seamos palanca de transformación con el ciudadano para dar apoyo a otras universidades, a políticos, a otros, ¿no? Pues al final es qué otros mecanismos de todo lo que hemos venido comentando a través de estas claves de futuro creéis que pueden ser reveladores para entender con un poquito más de profundidad la posibilidad que nos abre pensar en la gestión con la cara B del modelo de negocio, ¿no? Que muchas veces creo que están relacionadas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues sí, si queréis yo mismo. A ver, yo creo que todos estos cambios que se están viviendo van a cambiar radicalmente. Creo que lo están cambiando ya, ¿eh? Están cambiando ya la percepción que se tiene de la universidad y del papel que juega la universidad. Y creo que esto es algo a lo que las universidades no podemos cerrar los ojos, ¿eh? Desde hace ya muchos años conocemos los modelos de las llamadas universidades corporativas. Después tenemos todos estos nuevos modelos alternativos de las Khan Academy, de etcétera, etcétera. Es decir, esto responde a una realidad. Esto responde a una realidad de unas necesidades, de unos perfiles que les está funcionando, ¿no? Que les está funcionando pues esta propuesta. Esto sí que es una opinión personal, ¿eh? Esto sí que es una opinión personal, pero ¿dónde creo que las universidades más tradicionales, y lo digo desde una universidad online que tiene 15 años de vida, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿eh? Universidad nativa digital online con 15 años de vida, que considero universidad tradicional desde el punto de vista generalista y
etcétera. Yo creo que estamos siempre o tenemos que estar en esa dicotomía entre lo que nos demanda la sociedad, lo que nos demanda las empresas o lo que como de alguna manera responsables de una tradición centenaria, de centurias, ¿no? Y de siglos, con todas las evoluciones que ha llevado, corresponde, digamos, al papel, digamos, de las universidades. Y yo creo que uno de los papeles, digamos, más importantes, clave en la situación que vivimos actual, ¿no? De medios, política, etcétera, es el pensamiento crítico. Es decir, creo que no debemos dejarnos, no sé si seducir, tentar por modelos que respondan únicamente a claves, digamos, de negocio, y no quiero parecer contradictorio, a, No, es un necesi- I, es a un I, ne- no es un O, es un I. a Una cosa y necesidad, otra. claro, a necesidades de empresas, etcétera, eso es una cosa y me parece cualquier propuesta respetable, pero cuando tenemos un modelo en el que te enseño a que adquieras una serie de competencias para trabajar en una empresa determinada o en unas empresas con unas características determinadas, creo que estamos haciendo un flaco favor a lo que es la formación integral de esa persona, a la que tenemos que enseñarla a pensar críticamente, a tener esa capacidad, ¿no? Para aprender a lo largo de la vida que le va a permitir, ¿no? Adaptarse a todos estos cambios, y que le va a permitir, yo creo que a la larga, pues ser más feliz y porque tienes más opciones laborales. Es decir, en el momento en el que de alguna manera tu mente, tu marco, digamos, de acción, de pensamiento es más amplio, tiene más posibilidades. Siempre vas a tener, digamos, más opciones para, si lo que estás haciendo no te gusta o no te convence, buscar una alternativa. No vas a ser rehén, ¿no? No quiero ser demasiado polémico, ¿no? Pero creo que en algunos modelos puede haber como, comparándolo con los medios, audiencias cautivas, estudiantado cautivo, ¿no? Estudiantado cautivo, mano de obra, que creo que no es la labor de la universidad. Tienes que formar en competencias, por supuesto, que permitan incorporarse al mercado laboral, y eso incluye que a lo mejor la empresa en la que yo quiero trabajar no existe y tengo que crear mi propia empresa, porque estos son mis valores, estos son mis misiones, esta es mi visión, etcétera. Creo que esa es la labor realmente de la universidad, ¿no? Formar de manera integral. Cuando hablamos de integral, bueno, pues la palabra humanismo aparece ahí y tiene que estar ahí, ¿no? Esto incluye también temas de ética, etcétera. Es decir, las universidades no pueden crear mano de obra para las empresas, tienen que crear ciudadanos libres, críticos, con pensamiento crítico y que luego, evidentemente, van a realizar una actividad que le va a permitir ganarse la vida. Fruto posiblemente de Bueno, sus competencias, ¿no? cualquiera dice algo ahora. No. Sí, sí, no, Eh, sí, sí, yo, perdóname, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, José Martí, desde luego. Creo que algunas palabras me has quitado de la boca porque realmente yo creo que hoy en día no se concibe la universidad que no esté de la mano, ¿no? Con la empresa, ¿no? Con la institución, empresa, yo creo que es un conjunto ideal, ¿no? Pero también es verdad que esa posibilidad de seguir potenciando, ¿no? Oportunidades de cara a que los estudiantes realmente salgan preparados, ¿no? Y no solamente los estudiantes también, es decir, generar negocio, generar proyectos también de cara a la parte de investigación, a la parte docente con las empresas, es decir, yo creo que mejor combinación, considero que es una combinación ideal, ¿no? De intercambiar formación, conocimiento para seguir evolucionando como institución, para seguir evolucionando como empresa, ¿no? Empezando con un desarrollo y comunicación interna entre departamentos y luego hacia afuera, transmitir todo ese conocimiento, toda esa transformación, ¿no? Para generar posibilidades, generar negocios, ¿no? Entonces, yo creo vamos, que es muy acertado el comentario
Y yo creo que, pues bueno, dentro de seguir aprendiendo de los errores, de generar nuevas formas de aprendizaje, de seguir atendiendo, ¿no?, a las necesidades de la sociedad, de desarrollar estrategias innovadoras, digitales y sostenibles, creo que todo eso va muy encaminado. Y nada, era eso lo que quería comentar. José María, ¿quieres completar algo? Sí, yo sobre esto quiero, desde la vertiente empresarial que me toca más de lleno, ¿no? Quiero romper una lanza en favor de las empresas, en este caso, no de todas, lógicamente, pero sí que en nuestro devenir nos estamos encontrando con empresas que en este campo van un paso por delante. O sea, estamos viendo que probablemente, y recogiendo un poco lo que decía José Martín, la universidad no ha sido lo suficientemente en algunos momentos valiente o audaz o operativa, quizás la palabra más operativa, para dar respuesta sin perder esa visión de pensamiento crítico a necesidades muy ligadas a modelos de negocios que pueden ayudar a las dos partes, ¿no? O sea, esa vertiente. Pero sobre esto también otra cosa interesante a favor de las empresas, estas que os digo que van un poco por delante, el mayor predictor de éxito que nosotros tenemos medido a la hora de contratar, porque también utilizamos la tecnología esta de inteligencia colectiva para ayudar a las empresas a contratar, el mayor predictor es las habilidades y los valores, la vertiente humanista de las personas que contratan. Curiosamente, cuando han hecho una selección de conocimientos y competencias, se hace una dinámica muy potente pues para identificar si esa persona va equipada con las habilidades críticas y los valores necesarios para ser un activo importante en esa empresa. Con lo cual, me llevo esto a la reflexión de que las universidades probablemente tienen muy claro esto, pero la buena noticia es que la empresa cada vez lo tiene más claro, con lo cual es más fácil avanzar. Y probablemente lo que está faltando es esa operativización de esa colaboración para hacer el macheo, ¿no? En torno a construcción de modelos de negocio que para nuestra forma de ver está muy ligada siempre al valor percibido de las dos partes. Y ahí hay un camino muy interesante que trabajar, que como decía José Martí antes también, muchas veces se ha intentado y no ha tenido el desarrollo que puede llegar a tener, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Es verdad que ya estamos llegando al final y se nos ha echado todo un poco así encima porque lo que decía al principio, al final hay un montón de contenido de valor dentro de este informe y para nosotros dentro de nuestro área, en este caso del trabajo que realizamos desde el Foro de Universidades, creemos que lo que hay que hacer es seguir tirando del hilo porque cada punto que cogemos y acogemos pues nos da para explosionar de algún modo bueno, pues este informe y poder seguir empujando. Entonces, como nos quedan muy poquitos minutos, no sé si os parece, Susana y Denise, que pidamos que nuestros ponentes nos den un tuit de esto y quien quiera que lo ponga por escrito en el chat de la reunión, lo que se llevan a modo conclusión, o sea, una frasecita en el chat, algo que quieran aportar y creo que lo podemos cerrar así e instar a que podemos seguir trazando pues, para cada uno de estos elementos que han salido como parte del informe otros espacios en los que poder seguir compartiendo con mayor profundidad. ¿Os parece, Susana, Denise? Eso es, Yolanda, eso es. Fenomenal. Muchísimas gracias. Pues, ¿sabéis? Un tuit es un tuit, que sé que otra cosa no tenemos en la universidad, pero una forma de desarrollar grande. No sé qué podremos decir pues, de inspiración a ese futuro de las universidades. Empiezas tú, Kelly, una frase, a ver, que quieras devolvernos. Ah, estás sin micro. Perdóname. Yo, si pudiera hacer un resumen, diría que considero que es fundamental los cambios, ¿no?, para seguir evolucionando. Que sigamos intercambiando información para seguir creciendo, innovando, materializando y haciendo realidad las buenas prácticas, ¿no? Ahí, ese sería el mensaje, el resumen. Muy bien, muchísimas gracias, Kelly. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. José Martí, coméntanos, micro.
Lo había escrito en el chat, ¿eh? Pensaba que lo teníamos que Muy escribir. Mira, bien, perdón. gestionar mejor para dar un mejor servicio e impacto social. Yo creo que podría resumir un poquito en eso. Muy bien, os animo a todos los demás que nos estéis escuchando, si queréis poner alguna inspiración más en el chat, pues es el momento. José María. Y yo, más que un tuit, me voy a atrever a dar una fórmula, una fórmula que ya que estamos en universidad también somos muy científicos. Entonces, yo diría que el futuro de la gestión y el futuro, el éxito de la gestión sería igual a conocimiento, que se trabaja muy bien, más creatividad elevado a la colaboración hombre-máquina, que cada vez va a ser más importante. Eso es conocimiento más creatividad elevado a la colaboración hombre-máquina. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Pues os cedo la palabra, pero antes sí que una cosa que me parece que es muy relevante, y lo decíamos cuando hablábamos de la universidad, es la importancia de entender cuál es nuestra propia naturaleza como universidad y que no la perdamos. Efectivamente, al ser una organización milenaria, digamos, con compromiso y responsabilidad, algunos aspectos que ha destacado José Martí, es muy, muy revelador el tema del cambio, que el cambio y la adaptación y todo lo demás, pero hay esencias que en el tiempo no deberían de cambiar. Ese pensamiento crítico que apuntaba, pues sin duda nos tiene que llevar a buscar la verdad y a ser luz y faro para otras instituciones, porque en principio esta libertad que vivimos en los contextos universitarios no suele ser del todo en todas las empresas, como también apuntaba José María. Yo creo que las empresas tienen una labor excelente, pero como decía al inicio de la presentación del informe, sin querer tienen un techo. Y nosotros como universidad tenemos que estar para permitir que con nuestra inteligencia colectiva el techo no les pare, que tengan posibilidad de mirar más lejos, que no se vean sujetos a que utilizar muchas veces a la universidad como un instrumento no es lo más interesante, sino utilizar a la universidad precisamente, creo que lo nombrabas como vehículo para caminar juntos y sobre todo para ser generadora de oportunidades, ¿no? Que ahí es donde la universidad sí que puede moverse y aportar en sus ámbitos, y tal vez todavía pues no hemos dado con la clave de esa colaboración adecuada, donde cada uno aporta su don, pues para hacer crecer todo esto para el mundo, ¿no? Que es la misión más relevante e importante, ¿no? Y bueno, pues gracias también a todos por vuestra participación. Siempre el coger tiempo y ponerlo en un lugar es poner una aplicación de fórmula de coste de oportunidad, algo con mucha intención, y es muy grato pues veros al otro lado y que nos estéis escuchando, y los que nos escucharán, no porque no nos hayan podido acompañar hoy, sino porque posteriormente por otras ocupaciones lo verán en diferido. Pero sí que me quedaría con que cada uno, una vez que acabe esto, para que este informe fuera inspiración, se queden con su frase, que la puedan llevar al día a día hoy, ¿no? Incluso como ponía Ana, el ámbito universitario es donde se puede superar los techos de la innovación en la gestión. Eso es. Justamente lo iba a leer, Yolanda. Muchísimas gracias. Bueno, pues para terminar, comparto la encuesta, que le dediquéis un minutín a responderla, como ya sabéis, con el código o con el enlace que hemos colocado en el chat. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por haber estado conectados. Esperamos que os haya sido no solamente de vuestro interés, sino que os haya aportado mucho. Continuaremos definiendo, planificando y desarrollando actividades a partir del informe, los resultados de la pregunta. Vamos a pensar en próximas acciones y próximas actividades desde el Foro de Universidades para seguir realizando ya de cara a el próximo año. ¿Vale? Sin más, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Muchas Ha sido un gracias. placer. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Gracias. Hasta luego y gracias. Gracias, Olga. Gracias a vosotros siempre. Lleváis, espérate, me pongo aquí la cámara que estaba por no, que gracias a vosotros siempre por todo el trabajo que hacéis y la generosidad de compartirlo. Eso siempre es un gusto, que me alegra veros un montón. Nosotros también, Olga. Gracias, Olga. Buen día, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Buen día. Adiós.